Bien, ahí ven todos. Necesito que alguien me diga sí o no, porque no las veo. Sí, sí, se ve bien. Bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito sobre este periodo que podríamos ubicar a grandes rasgos entre 1900 y 1920 del siglo XX, donde vamos a conversar sobre las cuestiones vinculadas al campo del arte en relación al centenario de la nación, donde vamos a ver que se va a consolidar ese campo del arte nacional que habíamos empezado a ver la semana pasada, y donde también se va a consolidar el arte nacional. La semana pasada habíamos charlado sobre ese proceso en donde la nación, se organiza a través de la generación del 80, que es ese conjunto de dirigentes políticos e intelectuales que piensan la organización de una nación, cuyos pilares principales los basaron en las discusiones vinculadas a la oposición entre civilización y barbarie. ¿Se acuerdan que charlamos que en ese momento se concebía como civilización a todos aquellos valores traídos fundamentalmente de las ciudades europeas, que tenían que ver con el trabajo, con el desarrollo de la industria, de la economía, con el progreso? Opuesto este concepto al de barbarie, que se vinculaba en ese momento a la vida de los habitantes originarios de estas tierras, de este territorio, a los indios, a los gauchos, a la vida en el campo y demás. Vimos además cómo las políticas de inmigración fueron fundamentales para poblar a la nación de todas esas personas y esos habitantes que encarnaban de alguna manera estos ideales de civilización que la generación del 80 pretendía que habite en la Argentina, ¿no? Y vimos además cómo todo este crecimiento económico que se dio, cultural, infraestructura a nivel ciudad, porque en ese momento se fundaron muchas ciudades, se abrieron calles, plazas, parques y demás, toda esta cuestión iba acompañada de un crecimiento en lo simbólico, en lo espiritual, que desemboca de alguna manera en la organización del campo artístico argentino. ¿Se acuerdan que vimos la creación de la Sociedad Química de Bellas Artes o la creación del Museo Nacional de Bellas Artes hacia finales del siglo XIX? Cómo se crearon de a poco espacios para la formación de artistas, para la formación de personas vinculadas a la cultura, espacios para la circulación, galerías, salas de arte, museos y demás. Y además empezamos a ver cómo se iba conformando, de acuerdo a este ideal de organización de una nación, un arte nacional que pueda identificar a Argentina y diferenciarlo, darle una identidad específica, diferenciarlo del arte de otros países, ¿no? Para la construcción de una nación hacía falta acompañarlo de toda una estructura simbólica y espiritual legitime de alguna manera los valores de esta nueva nación que iba a ser Argentina, que iba a ser un país en vistas de un desarrollo, ¿no? Y de un crecimiento económico. Pero claro, en ese momento todo lo que vimos de la conformación de este campo, de cuando empiezan a surgir los museos, las salas de arte, las exposiciones, lo vimos en relación a Buenos Aires, porque fue un proceso que se dio en ese momento en la ciudad de Buenos Aires. A mí me gustaría que hoy repasemos un poquito la creación del campo artístico de Rosario, que coincide con el momento del centenario, que se da en 1910, y que constituye la base del sistema del arte rosarino que conocemos hasta hoy. Muchas de las instituciones culturales a las que acudimos o vemos en la calle, participamos, se crearon en este momento. Entonces vamos a hacer como un breve repaso, ahí con unas fechas como para ubicarnos de qué era lo que estaba pasando en Rosario a nivel cultural y artístico en ese momento. Como toda nación, digamos, en esto de la sistematización de lo que era el campo artístico, Rosario fue
un lugar importante en donde los habitantes, digamos, los inmigrantes, sobre todo italianos, españoles, de otras ciudades de Europa, encontraron en Rosario un lugar propicio para el desarrollo. Rosario es una ciudad mercantil, vinculada al comercio, una ciudad portuaria, en donde muchos inmigrantes se asentaron y vieron en Rosario una posibilidad de progreso que estaban buscando. Sumado a esto y acompañado, se da un proceso de valorización simbólica y espiritual que llevó a esta creación del campo artístico, de estas instituciones en donde se iban a formar artistas y en donde además iban a desarrollar sus carreras artísticas todos aquellos interesados en realizar alguna carrera plástica, ¿no? Entonces ahí vemos. En el año 1904 inaugura el Teatro Ópera, que es hoy el Teatro El Círculo, y que juega un papel muy importante en relación al campo artístico, porque desde ahí irradian otros espacios vinculados al arte, y ya vamos a ver ahora cuando avancemos un poco más con las imágenes, de qué manera los artistas intervinieron en este espacio arquitectónico en relación a pinturas de murales, a cuestiones que tienen que ver con la monarquía. Hay un micrófono abierto. Ahí está, gracias. Bueno, vamos a ver cómo el Teatro del Círculo, en ese momento Teatro Ópera, fue un espacio muy importante para el desarrollo de los artistas de acá de Rosario. En 1912 surge la Asociación Cultural El Círculo de la Biblioteca, que es lo que hoy sería la Biblioteca Argentina. La Biblioteca Argentina, Doctor Juan Álvarez, que es la que está emplazada en Pasaje Álvarez, tiene una entrada por Pasaje Álvarez y otra por Roca, entre Santa Fe y Córdoba. En ese momento también la Asociación Cultural de la Biblioteca tenía como objetivo organizar conciertos, muestras, nuclear una serie de artistas, hacer exposiciones, digamos, y a través del Círculo de la Biblioteca fue que se empezaron a realizar salones y donde empezaron a circular los primeros artistas argentinos. ¿Sí? O sea que el Círculo de la Biblioteca fue un espacio también fundamental en la creación de este circuito artístico en la ciudad. En 1917 se crea la Comisión Municipal de Bellas Artes. ¿Sí? La Comisión Municipal fue importante porque fue un espacio que el Estado toma en relación a las preocupaciones vinculadas al arte. ¿Sí? Fue como el momento en donde una serie de intereses de estas personas intelectuales de la burguesía rosarina de principios del siglo XX, con interés de acrecentar el capital simbólico de la ciudad, impulsa, de alguna manera, la creación de esta Comisión Municipal de Bellas Artes. ¿Se acuerdan cuando vimos en el encuentro anterior la creación del Museo Nacional de Bellas Artes, que también se dio a través de un esfuerzo, digamos, conjunto, de un pedido, más que nada, de un grupo de artistas y de intelectuales que le pedían de alguna manera al Estado mayor participación en las cuestiones vinculadas a la cultura y a la sistematización del arte? Bueno, con la Comisión Municipal de Bellas Artes pasó algo similar. Esta Comisión Municipal de Bellas Artes crea en el año 1920 el Museo Municipal de Bellas Artes, que luego, después de una serie de donaciones, de coleccionistas que aportaron a las colecciones, digamos, justamente fundantes del museo, inaugura el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino en el año 1937, en su sede actual, acá en Rosario, Pellegrini y Oroño. ¿Sí? Entonces, esto es un poco el panorama que tenía Rosario en relación a la conformación de un campo artístico en el momento del centenario. ¿Sí? Con esto contamos en Rosario, en un momento en donde recién empezaba a tomarse la cuestión del arte y la cultura como una cuestión, digamos,
relevante y de importante desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En 1910, cuando se cumplen 100 años por el centenario de la Nación, varias cuestiones, dos principalmente. Era un momento de, sí, grandes agitaciones, de mucho revuelo, era un momento en el que, como vimos en la clase anterior, habían llegado muchos inmigrantes que traían consigo ideas reformistas vinculadas al socialismo, al anarquismo, a cuestiones políticas muy concretas, pero además era un momento en donde por la cantidad de personas que poblaron el país, se vivió grandes desigualdades, ¿sí? Era un momento en donde los trabajadores inmigrantes, sobre todo, tenían condiciones muy precarias de trabajo, en donde vivían en conventillos, en donde se generaban huelgas y protestas en relación a las desigualdades que se estaban viviendo. Y además fue un momento en donde se tomó conciencia de que la clase dirigente, digamos, argentina, era una clase muy reducida, muy pequeña, y se tomó conciencia además de los procesos electorales, ¿no? Que en realidad eran muy fraudulentos hasta ese momento. Eran realmente no eran democráticos. ¿Qué pasa? Con Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, cuando asume la presidencia, va a impulsar una ley, que es la ley Roque Sáenz Peña, que impulsa justamente el sufragio universal, obligatorio, secreto, masculino, que va a permitir, de alguna manera, que todos los hombres, varones, puedan votar de manera democrática. Hasta ese momento no existía, digamos, el mecanismo de votación y las decisiones políticas estaban a cargo de una élite dirigente muy pequeña. Por eso fue en este momento, 1910, con 100 años de nación, en donde realmente, digamos, fueron momentos de mucha agitación, donde se genera una nueva generación más bien reformista, con estos ideales de cambio que pueden empezar con la sanción de la ley San Juan. Esto como para contextualizar el momento en el que estamos viviendo más o menos en el centenario. ¿Qué pasa? Obviamente, 100 años de nación, motivo de festejo, había que mostrarle al mundo, de alguna manera, en qué estado estaba ese país, que iba a progresar, que estaba progresando, que se encontraba en vías de desarrollo, que tenía un modelo económico agroexportador, que tenía ahora sí una cuestión organizada a nivel simbólico, que podía empezar a construir o que ya estaba construyendo su propia identidad. Se dieron a lo largo de 1910 diversas exposiciones universales con motivo de los festejos del bicentenario. Y esto es interesante, el formato de la exposición universal, porque es un formato que usaron todos los países, sobre todo al inicio de la creación de cada uno de los países, porque era como una ventana al mundo, ¿sí? Era el modo que tenían de mostrarse a otros países, al mundo, a nivel internacional, cuáles eran los valores y cuáles eran los desarrollos que estaban teniendo o habían logrado. Entonces, a lo largo de 1910, tuvieron lugar una serie de exposiciones universales. En las exposiciones universales las organiza un país determinado, pero lo que hace es invitar a otros países para que compartan, de alguna manera, también sus logros y sus progresos. Entonces, en Argentina, en 1910, se dieron 5 exposiciones universales, que son internacionales. Por un lado, la agricultura y ganadería, la de ferrocarril y transporte terrestre, la industrial, la de higiene y la de arte del centenario. Fíjense cómo cada uno de estos núcleos, estos 5 núcleos, son los pilares que importan en ese momento de la nación. Y fíjense cómo el arte es uno de los que realmente sobresalen, ¿sí? La exposición internacional de arte del centenario tuvo lugar
entre julio y noviembre de 1910. En diferentes lugares, pero en el pabellón argentino, en Buenos Aires otra vez. Por lo cual, esto un poco que mencionábamos al principio, cuando hablábamos de conformación de un campo artístico argentino, hablamos de un arte nacional, hasta este momento todavía la sistematización del campo, las instituciones y lo que se consideraba como nacional estaba todavía muy pegado a Buenos Aires, a la capital federal. Entonces, bueno, vamos a ver ahora con las imágenes, vamos a desglosar un poco este arte del centenario, qué significaba el arte, la cultura en este contexto, qué era lo que se quería transmitir al mundo y qué era lo que estaban haciendo los artistas realmente, ¿sí? Y en este arte del centenario vamos a encontrar dos grandes grupos, varios más, pero vamos a hacer un recorte sobre dos grandes grupos en relación al arte. Por un lado vamos a estudiar los artistas nucleados en lo que fue el grupo Nexus, ¿sí? El grupo Nexus se formó en 1907 por un grupo de artistas que ahora vamos a mencionar, y eran en su mayoría pintores o grabadores, algún que otro escultor, y tomaban como base estética el impresionismo. El impresionismo es un movimiento surgido en Francia, que como filosofía, digamos, lo que tiene es poder centrarse específicamente en la realidad, en lo que se ve, en lo que es objetivo, ¿sí? Entonces los impresionistas trabajaron mucho con la sensación de las luces, con la variación de las luces en los diferentes momentos del día. Los impresionistas lo que hicieron fue de alguna manera inventar además la pintura al aire libre, ¿sí? Antes del impresionismo, las pinturas al aire libre eran tomadas como bocetos rápidos y siempre servían justamente como borrador para luego hacer una obra adentro del taller. Pero el impresionismo lo que hace es darle valor de obra de arte a esa obra que se realiza de manera muy rápida, con trazos muy acelerados, muchas veces usando la misma, la pintura que sale del pomo de pintura, digamos, sin mezclarlo. O sea, era una pintura rápida, veloz, que se movía, digamos, al tiempo de los cambios del grupo, ¿sí? Entonces, el grupo Nexus, que es este grupo de artistas argentinos, toma como base el impresionismo francés, pero lo que hace es reinterpretarlo a través del paisaje nacional. El impresionismo francés no se basa tanto en qué es lo que está representando, sino en el modo de pintarlo, ¿sí? O sea, el impresionismo francés no importa tanto qué es lo que se pinta, sino cómo se pinta. Bueno, para los artistas del grupo Nexus, qué era lo que se estaba pintando era algo importante, ¿sí? Porque el paisaje, las costumbres, los habitantes de Argentina, era el tema central en relación al centenario, era lo que se quería contar, se quería mostrar cuál era el territorio, qué hacían sus habitantes, cuáles eran las actividades habituales en relación a esa vida de Argentina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿se acuerdan esa primera clase que conversamos sobre cómo, cuando estudiamos Historia del Arte Argentino, vamos a tomar conceptos surgidos desde la historia del arte de otras ciudades, en este caso el impresionismo francés, pero siempre esos conceptos van a ser reelaborados por los artistas argentinos y lo van a dotar de cierta identidad, de una identidad propia, ¿sí? En este caso, el impresionismo como medio, lo que va a hacer es consolidar estos espacios, estas escenas, estas situaciones de la nación, ¿sí? Entonces, por un lado, ahora vamos a ver imágenes del grupo Nexus y de otros artistas también que se vinculaban, digamos, al universo. Y por otro lado vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con la estatuaria, los monumentos, sobre todo en espacios públicos, ¿sí? Como es un momento en donde lo que se pretende es justamente organizar ciudades, organizar espacios cívicos, espacios sociales,
el arte en los espacios públicos siempre fue un buen medio como para representar desde hechos históricos hasta otras cuestiones vinculadas a la vida y a la identidad de la nación, ¿sí? Entonces hoy más o menos vamos a ir por ahí. Voy a buscar el celular para ver la hora. Ahí está, así no me pierdo. Bien. Empezamos con los artistas del grupo Nexus. En este caso, una obra de Fernando Fader, que ya la hemos visto, si no recuerdo mal, la clase anterior o la otra, pero hemos visto uno. La vida de un día es una obra de Fernando Fader donde el artista pinta el mismo lugar con el mismo encuadre en diferentes momentos del día. En la mañana bien temprano, mitad de mañana, mediodía, tarde, tardecita, crepúsculo, noche. Y en este caso, Fernando Fader ha viajado mucho a Córdoba y ha pintado mucho las sierras de Córdoba, así que muchos de los paisajes que vamos a ver de Fader van a ser de las sierras de Córdoba. Esta obra yo creo que ya se la había mencionado la vez anterior, está ahora expuesta completa en el Museo Castañino, en la muestra 100 años de arte argentino. No se llama así, se llama Arte Argentino a través de la colección Castañino Macro, algo similar, yo ahora se los paso bien para que la vean. Pero esta obra está toda colgada ahí y tiene que ver, digamos, con este tratamiento impresionista, pero vinculado al paisaje regional. Acá hay otra obra de Fernando Fader que no responde al paisaje, pero sí a ciertas costumbres, a ciertas escenas costumbristas, donde se ve un grupo de mujeres desplegando una serie de mantas, todas estampadas. Y fíjense cómo, otra vez, ese tratamiento veloz de la pintura, cómo esos colores vibrantes, el rojo, el amarillo, el verde, van configurando la escena. Ahí. Ramón Silva es otro artista integrante del grupo Nexus, donde también, en este caso Palermo, pinta esta escena de un paisaje donde hay una persona apenas desdibujada, pero la prioridad acá son los árboles, el pasto, el cielo, en esas nubes, y ese tratamiento muy expresivo también, ¿no? Bernardo de Quirós, también, otro integrante del grupo Nexus. Quirós era entrerriano y desarrolló a partir de 1916 una serie de obras que tenían que ver con pintar gauchos, específicamente, y su vida en el campo. Este es uno, El Embrujador, donde Quirós relataba esa figura que identificaba a la nación argentina, y el gaucho era una persona que se identificaba claramente con la nación. Y Quirós va con este lenguaje también bastante veloz en relación a la resolución, va a pintar una serie de gauchos importante durante varios años, relatando, digamos, este ideal de persona, de habitante argentino. Justo Lynch es otro de los artistas del grupo Nexus, en este caso retratando el riachuelo. Bueno, el riachuelo fue una de los tópicos elegidos por varios artistas vinculados al paisaje, digamos, y a los tratamientos impresionistas. Vamos a ver acá también el tío Colibadino, también integrante de este grupo. Otra obra del riachuelo.
en donde podemos ver de la ciudad de Buenos Aires esos espacios que son como un entre la naturaleza y la ciudad, la civilización, ¿sí? Igual acá se sigue viendo, allá atrás, por ejemplo, las chimeneas con humo de las fábricas, el espacio del puerto, también relatando la vida de la ciudad. Carlos Ripamonte. Esta obra, Payadores en la Estancia, fue una de las obras que se expusieron en la Exposición Internacional de Arte del Bicentenario, en 1910, y fue premiada. Y al igual que en la obra de Quirós, podemos ver este imaginario del habitante argentino, ¿no? El gaucho en este momento cantando con la guitarra, como si fuese alrededor de un espacio común, un momento de descanso, de distracción, que relataba de alguna manera la vida de esos habitantes de Argentina, o por lo menos un imaginario de la vida, ¿no? No significa que claramente haya sido esto, pero sí un imaginario de qué era lo que se quería mostrar, qué era cómo se quería dar a conocer la nación, de alguna manera. Fíjense también el tratamiento vinculado más al lenguaje impresionista. Ven que los rostros, por ejemplo, no son rostros que están definidos, no tienen un lenguaje demasiado naturalista. Si fuesen naturalistas, nosotros podríamos distinguir los ojos, la nariz, la boca, tendríamos un nivel de detalle mayor. El tratamiento impresionista lo que hace es desdibujar esas formas, hacerlas más lábiles, más amplias. Y Arturo Dresco, también, el último integrante del grupo Nexus, escultor. Me interesa también que veamos esto. Si bien es una obra que se desprende bastante de las anteriores, de hecho, vieron que las obras que estuvimos viendo recién tienen cierta diferencia, ¿no? No es un grupo del todo homogéneo. Esta es quizás la que a lo mejor más se desprende, pero me interesa que también la veamos, obviamente un escultor. Fíjense acá cómo también de alguna manera, si bien es figurativa, podemos distinguir la figura de una mujer acostada. En la piedra que está por debajo, en la cabeza, se puede advertir como cierta cuestión que no se define muy bien, ¿sí? Que no termina de ser del todo naturalista. O Alberto María Rossi, también acá ya pintando un paisaje urbano específicamente. Vieron que no había muchos paisajes urbanos antes, en las obras que vimos anteriormente. Principalmente predominó en este momento y con este lenguaje la pintura de paisaje del campo de costumbrismo. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de la vida urbana. O Walter de Navacio, con esta obra Álamos, también más vinculada a las estéticas anteriores. Otro de los artistas importantes fueron los que se nuclearon en torno a la boca, ¿sí? A la vida del Riachuelo, del barrio de la Boca, en este caso Miquela Martín, es quizás el representante más reconocido, pero hubo una serie de pintores que utilizaban esta paleta vibrante y que relataban y contaban esta vida portuaria de los trabajadores, de las embarcaciones que llegaban y se iban, el trabajo de los habitantes de esos barrios, ¿sí? Miquela Martín es uno de los artistas más significativos quizás de ese momento y en relación a los que se conocen como los pintores de la Boca. Bien.
Y luego tenemos obras como la de Emilia Bertollet, específicamente esta, que es un paisaje que tiene el mismo tratamiento, o un tratamiento similar a los anteriores. Es un paisaje de una vida muy sencilla, un atardecer o un amanecer quizás, pintado de una manera muy espontánea. Es de muy pequeño formato porque este es un paisaje pintado en una postal. Ella envía a un amigo estando en otro lugar. Y es una de las obras que también está expuesta en la muestra del Castañino. La muestra del Castañino, ahora cuando terminamos la presentación, les voy a dejar el link, porque si pueden ir, vayan. Hay turnos, digamos, el museo está abierto, pueden ir por turnos, pero si no, pueden hacer una visita virtual. Toda esta muestra que está en la planta baja, pueden hacer una visita virtual donde están los datos de la obra y demás. Y está bueno que la vean, si pueden, en un rato, cuando tengan ganas, porque hay una buena síntesis del arte argentino. En realidad esta planta baja es uno de los núcleos de esta muestra, que comprende entre principios del siglo XX y la década del 60. Todo esto que estamos viendo ahora, lo que vimos en la clase anterior, y más, sobre todo lo que vimos ahora y lo que vamos a ver en las próximas, son obras que están ahí colgadas, y por ahí está bueno que vean las proporciones, porque eso también es importante. Que vean en el espacio las proporciones, los vínculos que se generan entre las otras obras, y obviamente hay más datos de cada una de ellas. Emilia Bertollet con este paisaje hermoso. O Alfredo Guido, también, en esta gama de azules, violetas, relatando la vida de un trabajador que está arando el campo. Lía Sismondi, también, fíjense este tratamiento impresionista de las sierras, cómo se encuentra en sintonía, digamos, con estas estéticas, que además el impresionismo en ese momento era una cuestión estética vinculada, digamos, a lo moderno, ¿sí? Se oponía al academicismo, al naturalismo, a un arte que era más tradicional. El impresionismo lo que viene a hacer es romper y a proponerse como arte moderno. Entonces, estos artistas, digamos, que recuerden además, son todos en su mayoría artistas que se formaron con maestros europeos, ¿sí? Muchos porque viajaron a Europa, a distintas ciudades de Europa, otros porque habían estudiado en las instituciones que ya existían en Argentina con maestros europeos. Entonces, tienen como todo ese lenguaje incorporado, que era altamente moderno en ese momento. Esta obra de Guillermo Butler, Primavera, fíjense cómo acá, no sé si se llega a ver por la definición de la pantalla, pero tiene como el tratamiento de pinceladas muy fragmentadas. Si ustedes se acercan van a ver como pequeños puntitos que son como los toques del pincel que van componiendo la escena, puntitos de diferentes colores que van componiendo un plano de color. Sobre todo se ve en el pasto, en el agua, en el tronco. Era un tratamiento como muy puntillista. No tan veloz, quizás como los otros, pero obviamente sigue teniendo este lenguaje moderno. O la obra en este caso de María Obligado, Tarde de Río, pintora también de acá, de Rosario, en donde se relata una escena costumbrista, podríamos decir, de la vida en el río, puede ser de una familia que está acampando, dejó el bote a la orilla del río y una persona que estaba, parece, cortando un pescado. Una escena muy cotidiana de la vida litoraleña. Bien. Hasta ahí un primer núcleo que tiene que ver
Por un lado con el grupo Nexus, específicamente, que fue un grupo que tuvo, digamos, gran injerencia en lo que fue el arte nacional. Por el otro lado, una serie de artistas que adhieren a los preceptos del grupo Nexus en relación a la adquisición de esta técnica impresionista, pero siempre reinterpretándola y vinculándola con la realidad de la nación, dándole una identidad propia. Pero además hablamos al principio de que otro núcleo importante en relación al centenario, al arte del centenario, tenía que ver con las esculturas en el espacio público, los monumentos. Y acá tenemos una obra de Lola Mora. Lola Mora, una escultora tucumana, que se formó en diferentes centros de Europa. Ella viajó becada por el gobierno a Roma. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en el momento en el que se empieza a constituir este campo artístico argentino, el Estado lo que hace es aportar a la formación de estos artistas? Entonces, muchas veces les paga los viajes a Europa para que vayan a formarse. Bueno, Lola Mora fue una de las becadas por el gobierno nacional para ir a estudiar a Roma, y desde ahí le propone al intendente de la ciudad de Buenos Aires la donación de una fuente a la ciudad, que es esta, que es la fuente de las Nereidas. Esta es la foto actual. Desde Roma, que ya viaja con una beca del Estado a Roma para formarse, le propone al intendente de Buenos Aires la donación de esta fuente, ¿sí? Ella la hace, a la fuente, la produce en Roma, y en 1902-1903 viene la fuente a Buenos Aires. ¿Qué pasa? Al principio aceptaron la donación. Cuando la obra llega a Buenos Aires, parece que mucho no les gustó, porque no les parecía que esté emplazado en el espacio público cuerpos desnudos. ¿Sí? Había como un sector muy extremadamente moralista que se escandalizó con esta obra de Lola Mora y que la repudiaron en ese momento, por lo cual la instalación se demoró. Si bien había sido una donación aceptada, la instalación de la fuente se demoró, y además la cambiaron de locación, porque en principio la habían donado y la habían aceptado la donación para que esté en el medio de la Plaza de Mayo, pero cuando llegó la obra y vieron que se trataban de estos cuerpos desnudos retorcidos, dijeron de ninguna manera, y la mandaron a la costanera sur de Buenos Aires. Este es un caso, digamos, interesante, o que a mí por lo menos me interesa el arte argentino, cómo la escultura y los monumentos, digamos, el arte en el espacio público, debía, por supuesto, respetar ciertos cánones que tenían que ver con el gusto de un sector muy probablemente pequeño de los dirigentes y de quienes decidían la vida política y cultural de la nación, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que a mí me interesan. Estas otras obras de Lola Mora, que son las que están emplazadas en el Monumento a la Bandera, pasó algo similar también. Están a los costados del pasaje Juramento, ¿sí? Fíjense, son muy, muy hermosos. Lola Mora envía el proyecto, digamos, de estas obras para que formen parte del Monumento a la Bandera. Por diferentes cuestiones, el proyecto se demora y las esculturas, algunas terminadas, otras no, estuvieron dando vuelta por diferentes lugares del país y se emplazan mucho tiempo después en el Monumento a la Bandera. Pero otra vez, una escultora con mucha formación, digamos, en relación al arte, becada, y muy profesional para la época, propone estas obras con un tinte simbolista basadas en la mitología. Esta es la fuente de las Nereidas, que se basa, digamos, en la mitología griega, y rechazada otra vez por el Estado. O esta obra de Rogelio Urrutia, también escritor del principio del siglo XX,
en este caso, la obra El pueblo de Mayo en marcha. Y Urrutia lo que hace es hacer digamos, con la escultura lo que buscaba era hacer un reconocimiento a los 100 años de la Revolución de Mayo. Cuando la presenta, también, este es un boceto, ¿sí? Es un boceto, está en el Museo de Urrutia. Nunca llegó a concretarse esta obra porque no fue aceptada por el comité evaluador por ser demasiado violenta en relación a su representación. No es una representación realista, naturalista, sino más bien una representación que expresa bastante dolor, no iba de alguna manera con los valores que se proponían difundir los dirigentes del momento. Esta es otra obra de Urrutia que sí logró concretarse en el Paseo Colón en Buenos Aires, que se llama Canto al Trabajo. Bien, y por último, el Teatro Ópera de Rosario. El Teatro Ópera de Rosario que vimos, que se funda en el año 1904, va a ser uno de los espacios fundamentales de la conformación del campo artístico rosarino. El Teatro Ópera es el actual Teatro del Círculo, emplazado en Mendoza y La Prida de la ciudad de Rosario, y que fue, digamos, importante en relación a los artistas de ese momento, porque muchos de los artistas de ese momento, al principio del siglo XX, trabajaron como pintores, decoradores y escultores de este teatro, ¿sí? Por ejemplo, Giuseppe Carmignani, que es un artista italiano, fue contratado específicamente para pintar el telón del Teatro de la Ópera y para coordinar toda la obra decorativa de lo que es el teatro. ¿Sí? Muchos artistas jóvenes acompañaron, trabajaron en este proyecto, se formaron con Carmignani y formaron parte de la primera generación de artistas de la ciudad de Rosario. O fíjense la cúpula también, cómo a través de un lenguaje, sí, en este caso más naturalista, podemos reconocer cuáles son las figuras que se están retratando, pero con una temática más simbolista, más vinculada a mitologías. La cúpula del Teatro del Círculo. Bien. Hasta acá la presentación con imágenes. Recorrimos un poco algunas cuestiones importantes. Obviamente que es un recorte, no es todo lo que sucedió en ese momento, pero sí me interesaba que podamos ver cuestiones vinculadas a lo que se concibió en ese momento como arte nacional y cuáles fueron los lenguajes a través de los cuales los artistas pudieron consolidarlo. Y además, esta cuestión que tiene que ver con que no se vincule solamente, digamos, al arte argentino con el campo de Buenos Aires, con este recorrido, aunque breve, de la conformación del campo artístico rosarino, para también ir ampliando un poco más el horizonte de lo que va a ser el arte argentino. Vamos a ver que muchos artistas de los que vimos hoy, o varios, los vamos a estudiar en las próximas clases en relación a desarrollos más modernos, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí la clase de hoy.